Que me da de estar aquí ante su presencia y gozándome con ustedes, porque es un privilegio, amén. Muchos no despertaron, muchos están en los hospitales, pero nosotros por pura misericordia estamos aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Y es una bendición, mis amados hermanos. Y vamos a continuar con el estudio, con lo que venimos estudiando, y vamos a estar estudiando Hechos 15, y para dar apertura a esta clase vamos a hacer una oración. Amén, mis amados hermanos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta hermosa tarde en la que nos permites estar reunidos, en la que nos permites, Padre amado, Señor, a recibir de tu bendición, a recibir de tu palabra. Amantísimo Padre, prepara los corazones, abre los oídos para que mis hermanos estén atentos a tus palabras, para que sean edificados y para que sean bendecidos y para que puedan recibir con toda firmeza lo que tú quieres hablar, amantísimo Padre. Me quito yo, me despojo de mí y abro las puertas para que sea el Espíritu Santo el que administre esto, amantísimo Padre. Yo te doy las gracias por la oportunidad que me das de estar aquí. También te doy las gracias por mis hermanos, y echa afuera todo demonio, todo aire, todo espíritu de perturbación que quiera aquí bloquear esto. Las bendiciones, amantísimo Padre, los echamos fuera en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén, mis amados hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a estar estudiando Hechos 15. Hechos 15 es un tema muy hermoso, amén, mis amados hermanos. Y para entrar en contexto, nada más vamos a leer el 27 y el 28 para que sepamos de qué es lo que se trata, lo que viene. Amén, mis amados hermanos. Leamos Hechos 14, el 27 y el 28 nada más para entrar en contexto. Amén. Y dice la palabra de Dios: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén, mis amados hermanos. Aquí lo que estaba pasando, como bien sabemos, la iglesia primitiva, la iglesia nueva viene de judíos. Amén, mis amados hermanos. Y lo que se estaba haciendo era que se estaba abriendo el camino para los gentiles, para que los gentiles también recibieran el poder del Espíritu Santo. Y por eso están diciendo aquí que estaban reunidos y estaban dando testimonio de cómo la puerta de la fe se había abierto a los gentiles. Amén, mis amados hermanos. Y como primer punto vamos a estar viendo el concilio en Jerusalén y cómo los hombres de Judea exponen su caso. Amén, mis amados hermanos. Estos eran unos judíos fariseos que habían creído en el Señor Jesús, que lo habían aceptado, pero querían basarse la fe y la nueva relación en Dios con los viejos rudimentos de la ley, con los viejos rudimentos de lo que era antes, y no sabían que estábamos en un nuevo pacto. Amén, mis amados hermanos. Y vamos a leer el versículo 15:1. Y dice así, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Amén, mis amados hermanos. Aquí ellos lo que querían hacer, mis amados hermanos, era circuncidarlos. Pero ¿qué es la circuncisión y para qué sirve la circuncisión? Amén, mis amados hermanos. Eso es una pregunta muy válida que deberíamos de saber. En sí, la circuncisión, mis amados hermanos, era como una identificación del pacto. Porque si nosotros sabemos, mis amados hermanos, Dios hizo un pacto con Abraham, y esa circuncisión lo que los hacía era que ellos los identificaba como parte del pueblo, parte del pacto. Los que no estaban circuncidados no pertenecían al pacto de Abraham. Pero nosotros también tenemos que tener en mente, mis amados hermanos, que en el libro de Hebreos nos enseñó que lo que se hacía en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir, era una sombra de lo verdadero, y lo verdadero que iba a venir era Cristo. Cristo era lo real, y aquello solamente era una sombra. Entonces ahora el pacto ya, la circuncisión era diferente, mis amados hermanos. La circuncisión ahora iba a ser del corazón, ya no iba a ser del prepucio, ya no iba a ser de la parte física. Amén, mis amados hermanos. Y para corroborarlo vamos a seguir leyendo. Amén. Porque la circuncisión en sí pues no servía para nada. Y si vamos a leer Romanos 2:25 para que veamos cómo Pablo expone eso de la circuncisión. Amén, mis amados hermanos, porque nosotros tengamos bien en mente que la circuncisión pues ya no era nada provechosa. Amén, porque ya estábamos en un nuevo pacto. Leámoslo todo juntos. Romanos 2:25 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues
el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que contra de la ley, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén, mis amados hermanos. Ellos se querían alabar porque eran circuncidados, porque eran del pacto, porque seguían la ley, y que los gentiles no, porque ustedes saben que a los gentiles se les tomaba como perrillos, ahí como cualquiera, y que como ellos iban a llegar nada más a recibir las promesas de Dios, nada más por fe en Cristo. No, ellos querían que se circuncidaran y que siguieran la ley, pero ellos todavía no se les había recorrido la cortina, no se les había recorrido el velo y no veían la luz, ellos todavía estaban en la sombra. Amén, mis amados hermanos. Y decían, mis amados hermanos, que si no se circuncidaban no se podían ser salvos. Pero vamos a leer Romanos 19, para que veamos cómo ahora es que somos salvos, mis amados hermanos. Ya la circuncisión ya no es válida para ser salvos. Amén, mis amados hermanos. Romanos 10:9, y vamos a leerlo todos juntos. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén, mis amados hermanos. Sigamos leyendo, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén, mis amados hermanos. Y entonces aquí había una revuelta, había una contienda de que no, que se circunciden, no, que no, pero vamos a leer más para que se nos amplíe más el conocimiento. Amén, mis amados hermanos. Vamos a leer del 2 al 4. Dice la palabra de Dios: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Amén, mis amados hermanos. Aquí, como nos damos cuenta, habían tenido una discusión no pequeña. Esto era un tema muy importante, porque la iglesia era nueva, era una bebé, y se tenía que desarrollar perfecta, limpia, sin mancha. Entonces ellos querían traer viejos rudimentos de la carne, porque ellos querían ganar la fe y la salvación con obras, y eso ya no se trata de hacer obras, sino la fe en Jesucristo. Amén. Pero también la fe sin obras es fe muerta, pero eso no debe ser lo principal, las obras, sino la fe. Amén. Cuando tú tienes fe, entonces obras, y no obras para tener fe. No sé si me explico. Amén, mis amados hermanos. Pero así es, el nuevo pacto era la nueva alianza que nosotros teníamos con el Señor. Pero entonces estaban en una discusión no pequeña, pero la palabra no era para contender, pero ahí ellos eran unos cristianos, hermanos, que conocían la palabra y que estaban aferrados. Amén. Pero ellos estaban dando fe y el testimonio de la conversión de los gentiles, de que los gentiles estaban recibiendo la fe y estaban siendo transformados, estaban siendo nuevas personas, estaban viviendo una vida limpia, una vida digna del Señor. Amén, mis amados hermanos. Pero ellos no, estaban tercos y aferrados, que no, que se circunciden y que no sé qué. Y vamos a leer el siguiente punto, que dice cómo los hombres de Judea reafirman sus enseñanzas. Amén, en el número 5. ¿Qué dice en el número 5? Amén, mis amados hermanos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario sí considerarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén, mis amados hermanos. Eran cristianos, pero fariseos, todavía bien apegados a la ley y aferrados y acá. Y uno de esos era Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo también era de esa secta? ¿Cómo andaba bien aferrado? Porque dice en Filipenses 3:5, decía Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley,
fariseo. Amén, mis amados hermanos. Ellos pensaban que por guardar la ley y que por hacer todo lo que la ley demandaba, los ritos que ellos hacían, pensaban que estaban agradando a Dios. Amén, mis amados hermanos. Pero la ley en sí, ¿para qué se dio, mis amados hermanos? La ley se dio, mis amados hermanos, para que se reconociera el pecado, porque la palabra de Dios dice que sin ley no hay pecado. Amén, mis amados hermanos. Si en la carretera no hay un letrero que diga que vayas a 45 millas y tú vas a 60, si no hay ese letrero, pues cómo se te va a culpar, ¿verdad? Si no había nada que dijera que fueras a 45. Igual así era la ley, porque la ley, Pablo dice, la ley dice no robarás, y yo no sabía que era pecado que robaran si la ley no lo dijera. Y para eso fue la ley, porque la ley tenía que hacer que nosotros viéramos que todo es pecado. La palabra de Dios dice que la ley lo encerró todo bajo pecado. Amén, mis amados hermanos. La ley, si tú te hacías para acá, pecado. Si tú te hacías para allá, pecado. Si hacías para acá. Entonces ahí nos dimos cuenta de que por nuestras fuerzas no podíamos salir de esa ley del pecado. Nosotros estábamos en esclavitud del pecado. Entonces la única manera en que nosotros podamos ser libres de ese pecado era a través de nuestro Señor Jesús. Por eso Dios tanto amó a su Hijo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga una vida eterna, porque no había otra manera, mis amados hermanos, de que nosotros pudiéramos salir de esa maldición de la ley, porque dice que si no cumplías toda la ley eras maldito. Amén. Y nosotros vemos la historia de la palabra de Dios, que el pueblo judío iba fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque se peleaban con sus propias fuerzas. Y ahora nosotros que estamos en Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Amén, mis amados hermanos. Pero ¿por qué dice eso, que vamos de triunfo en triunfo? Porque ya no peleamos con nuestras fuerzas. Ya sabemos que somos débiles ante el pecado. El pecado, si nosotros nos dejamos dominar, Él nos esclaviza. Y es por eso que por medio de nuestro Señor Jesús nosotros somos libres. Amén. Ya somos libres de esa esclavitud de la ley, ya somos libres. Y por medio de nuestro Señor Jesús es que tenemos fuerzas para poder vencer al pecado. Porque sin nuestro Señor Jesús no somos nada, ni podemos hacer nada. Si no fuera por nuestro Señor Jesús, ni siquiera estuviéramos aquí sentados. Porque si no, nosotros nos hubiéramos jalado para donde la carne nos hubiera mandado. Amén, mis amados hermanos. Y eso era algo muy importante que debían aprender los fariseos, que sin la ley, con la ley no se podía llegar a nada. Amén, mis amados hermanos. Y la ley fue cumplida en Cristo, mis amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no vino a quitar la ley. ¿Él a qué vino? A perfeccionarla, a cumplirla. Amén, mis amados hermanos, porque Él nos vino a enseñar cuál era el camino. Amén, mis amados hermanos, porque Él es el camino, Él es la luz y es la verdad. La ley simplemente lo único que hizo fue dirigirnos hacia Él, a que Él nos enseñara que solamente por medio de Él es que nosotros podíamos salir. Y vamos a leer Gálatas 2:16, mis amados hermanos, para que nos demos cuenta de cómo la ley fue cumplida en nuestro Señor Cristo Jesús. Gálatas 2:16. Y vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén, mis amados hermanos. Pueden guardar el sábado, pueden guardar la luna nueva, pueden guardar lo que ellos quieran y matar borregos y echar sangre ahí donde quieran, pero por eso no van a ser justificados. Amén, mis amados hermanos. Ya el sacrificio ya se hizo. Amén, mis amados hermanos. Y muchos podrían decir, no, pero ya no se hacen sacrificios como antes. No, sí se hacen sacrificios, pero ahora el sacrificio es diferente. Ahora, ¿qué es lo que sacrificamos nosotros, hermanos? Nuestro cuerpo. Amén, mis amados. Nosotros tenemos que entregar nuestro cuerpo limpio, puro ante el Señor. No podemos entregar nuestro cuerpo lleno de inmundicia, lleno de maldad. No podemos entregar un cuerpo contaminado de droga. No podemos entregar un cuerpo contaminado de fornicación, un cuerpo lleno de mentira, un cuerpo lleno de hipocresía. No, mis amados hermanos. Es por eso que la sangre de Cristo es que nos lava, y ya por medio de que somos lavados, somos purificados, ahora nosotros entregamos nuestro cuerpo vivo. Amén, mis amados. Que es olor fragante para el Señor. A Dios le gusta que usted se santifique, para que cuando venga aquí al altar y haga sus oraciones, haga sus peticiones, sus oraciones suban, porque usted trae un cuerpo limpio, un cuerpo purificado. Amén, que huele bien, es un olor grato al Señor. Pero si viene lleno de inmundicia, lleno de pecado, pues va a oler mal, ¿verdad?, para los ojos del Señor, y pues el Señor no va a aceptar ese sacrificio. Por eso
Lo que se hacía antes era la sombra, ahora se hace lo real. Lo que nosotros tenemos que entregar es ese cuerpo. Amén, mis amados hermanos, tenemos que poner nuestro cuerpo a servidumbre. Este cuerpo no se manda solo, este cuerpo hay que doblegarlo, hay que crucificarlo, como dice la palabra de Dios. Amén, mis amados hermanos. Y aquí vamos a ver por qué ellos decían que era necesario que se circuncidaran. Porque ellos eran maestros de la ley, ellos sabían la ley. Amén, mis amados hermanos. Y ellos, yo creo, expusieron. Tengo dos versículos que probablemente ellos expusieron. Es Éxodo 12:48. Y vamos a ver lo que ellos decían, porque tal vez por medio de ese versículo, porque ellos se conocían la palabra, hermanos, no crean que nada más decían por decir. No. Dice la palabra en Éxodo 12:48. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, entonces celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley para el natural y para el extranjero que habitare entre nosotros. Amén, mis amados hermanos. Y ahí vemos la falla, mis amados hermanos, de nada más saber parte de la palabra, de no saber toda la palabra, porque ellos ignoraban la profecía, porque había profecías de que el Mesías iba a venir. Amén, mis amados hermanos. Y más adelante Bernabé o Jacobo expone eso. Amén. Ahí tengamos en mente que los fariseos sabían la palabra, y así nos vamos a encontrar gente que va a conocer la palabra y que va a querer discutir y que acá y que no sé qué. Pero por eso es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra. Amén, mis amados hermanos. Y vamos a ver el concilio de Jerusalén, del 6 al 12 vamos a leerlo. Leámoslo todos juntos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Amén, mis amados hermanos. Se reunieron los apóstoles, amén, y los ancianos. Ahí tenía que haber madurez espiritual, porque era una cosa seria. Cuando aquí se suscita un asunto, algo, tienen que reunirse los ancianos, los apóstoles, los que sean maduros espiritualmente, para discutir cierto tema o cierta situación que haya pasado. Amén, mis amados. Y Pedro se levantó. Como bien sabemos, mis amados hermanos, Pedro también tuvo sus fallas, y Pablo lo reprendió, porque Pedro ya también se estaba dejando llevar por la hipocresía, porque cuando estaba con los gentiles se comportaba como los gentiles, y cuando llegaban los judíos ya se quería apartar. Y Pablo se levantó y le dijo: oye, pues no seas hipócrita, ¿por qué cuando estás con los gentiles te portas como gentil y cuando vienen aquellos te quieres camuflajear? Amén. Y le decía: no, y si tú, siendo judío, vives con los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y Pedro, pues él había reconocido, pero pues Pedro era humilde y Dios le hablaba. Amén. Ustedes recuerdan que en los capítulos anteriores que leíamos, creo era 10:28, el Señor le puso una visión que le dijo que ya no llame común a lo que él ya había santificado, porque a los gentiles se les tomaba como comunes, como corrientes, ¿no? Como aquellos que son paganos y andan de idólatras y así. Pero no, Dios ya los había limpiado y Dios ya los había traído a su redención. Amén, mis amados hermanos. Y dice la palabra de Dios en el 8, dice que Dios conoce los corazones. Dios sabe, mis estimados hermanos, nuestras intenciones de nuestros corazones. Dios sabe de nosotros si somos humildes, si somos altivos. Amén. Porque dice la palabra de Dios que Él también les dio de su espíritu, igual que a nosotros. O sea, que ya no había exclusión, ya no, como dice la palabra aquí, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no necesita, todos somos uno en una sola carne, en un solo cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Amén, mis amados hermanos, aquí no hace acepción de personas. Y dicen, mis amados hermanos, en el 10, es un yugo que ni nosotros hemos podido llevar. Era un yugo, mis amados hermanos, que ustedes bien saben la historia, que siempre había fracaso, siempre
los judíos iban tras otros dioses, siempre se iban por otro rumbo donde el Señor no los mandaba. Y es por eso que decía él que, oye, pues eso ni siquiera nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar. Y entonces el 11 dice, ¿cómo dice? Aquí nos confirma lo que nos decía Romano. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén, mis amados hermanos. Aquí ya esto es por gracia. Aquí ya no se matan borregos, aquí ya no se matan toros, ya no se matan palomas. Ya no, mis amados hermanos, esos sacrificios ya fueron. Ahora el sacrificio es nuestro cuerpo. Amén, mis amados hermanos. Ese es el sacrificio que ahora se tiene que hacer. Y dice la palabra de Dios que la multitud se cayó. Amén, mis amados hermanos. A veces cuando usted esté en una discusión o en algo, deje lo que hablen y que no sé qué te van a decir. Ahí mientras pida al Señor palabra, Señor, dame palabra para darle y ya. Entonces aquí fue lo que pasó, pues los dejaron hablar, que hablaran y todo, y ahora ya lleno del Espíritu Santo, mis amados hermanos, Jacobo habla del problema para dar una solución. Miren, esto es una solución muy hermosa que dio Jacob y lo dio del 13 al 21. Vamos a leerlo, mis amados hermanos. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Amén, mis amados hermanos. Aquí Él les va a dar palabra, porque ellos también andaban con palabra, pero Él también les va a dar palabra y les va a dar una palabra de profecía que estaba escrita, pero que ellos tal vez desconocían o por la dureza de su corazón no la querían ver, porque como hemos estudiado, mis amados hermanos, en capítulos anteriores, los falsos maestros, ¿cuál es su falla de los falsos maestros? Que hablan desde su corazón, hablan desde lo que ellos piensan que está bien, no hablan lo que en verdad el Señor quiere decir. Ese es un falso maestro. Un falso maestro te va a hablar desde lo que él piensa, desde lo que yo creo, y eso es un falso maestro. Un verdadero maestro te tiene que decir: mira, aquí la Escritura dice así, 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 y así. Amén. Si viene alguien y le quiere enseñar cosas que no están en la palabra, pues no le haga mucho caso. Amén. Analice bien, y todo lo que se habla y todo lo que se diga tiene que basarse en la palabra de Dios. Amén. Y por eso aquí Jacobo también sacó la Escritura, amén, para que ellos vieran. Y dice la Escritura: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina y lo volveré a levantar. Dice que lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Amén, mis amados hermanos. Aquí Él les dio palabra también y dijo: no se inquietan los gentiles. Amén, mis amados hermanos. O sea, déjenlos en paz. Amén, mis amados hermanos. No puedes estarle obligando a otras personas que hagan cosas de las que Dios no manda a hacer. Amén, mis amados hermanos. Aquí nosotros muchas veces, cuando son nuevos, ya queremos cambiarlos de vestimenta y todo. No, mis amados hermanos, déjenlo que el Espíritu Santo haga su trabajo y haga su proceso. Amén, mis amados hermanos. Porque a veces si llega alguien y empieza a decir: nada, que esas ropas no son de Dios, en vez de hacer lo que entre, pues lo vas a correr. Amén, mis amados hermanos. Tiene que trabajar el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios dice que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén, mis amados hermanos. Y por eso dice a Él que déjenos en paz. Pero había tres cosas que simplemente les pedía que se apartaran. Una, ¿qué era, hermanos? La fornicación. La otra, pero falta una, que es los ídolos. Amén, mis amados hermanos. Digo que se tumbaran la mente de que ya anduvieran con ídolos y que de fornicación y eso, porque mis amados hermanos, cuando nosotros no conocemos al verdadero Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nosotros siempre nos vamos a inclinar a ser idólatras. Nosotros siempre vamos a inclinarnos a prenderle velitas a muñequitos de porcelana para que nos ayuden en un caso difícil. Y es que esa es la tendencia, mis amados hermanos, cuando nosotros ignoramos la verdad. Por eso mucha gente recurre a la brujería, recurre a los chamanes, porque piensan que les va mal en la vida, y van y que hagan una limpia, y ahí andan ahí haciendo su mugre, su porquería. Y por eso Él
les advirtió y les pidió que por favor dejaran eso, esa de la idolatría, eso de andar ahí haciendo esas cosas. Eso era sucio, es sucio, más que nada es sucio para el Señor, porque la confianza debe estar en el Señor. La confianza y todas las peticiones que se hagan se tienen que hacer en el nombre de Jesús. Amén, mis amados hermanos. Y cuando no se conoce esto, mis amados hermanos, pues ya ve que le ponen muñequitos de cabeza y le piden y se van de rodillas y se dan chicotazos y todo, y piensan que ese es el sacrificio. Pero el sacrificio, como les dije y como les vengo diciendo, es la santidad. Amén. Sacrificar nuestro cuerpo y entregarlo a la pureza de Dios y alejarlo de la inmundicia. Amén, mis amados hermanos. Y la fornicación, porque si no hay temor de Dios, pues uno se deja llevar por los deseos de la carne. Amén, mis amados hermanos. Y bien saben que ese siempre ha sido una de las mayores fallas de la humanidad y de tiempos inmemorables. Siempre es eso, la fornicación, la lujuria, todo eso está bien presente y ha estado presente todo el tiempo. Y por eso les dijo que se alejaran de eso y de los ahogados de sangre, de andar sacrificando animales, de ahogarlos en la sangre y para comerse la sangre, porque supuestamente muchos de ellos pensaban que la sangre era los que les daba fuerza, los que les daba vigor, y por eso andaban haciendo esas cosas. Y entonces ellos, los apóstoles, dijeron: ok, está bien, no se van a circuncidar, nada más simplemente apártense de estas tres cosas. Y también eso también sería también como para un respeto para los judíos, para los gentiles, porque no iban a llegar al Dios verdadero así con esas cosas, ¿verdad? Tenían que mostrar que estaban siendo limpios y rectos delante de Dios. Amén, mis amados hermanos. Y por eso dice que se les escriba que se aparten de eso. Amén. El 21 dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Amén. Las leyes y todo eso se leía para que los judíos supieran de qué se trataba. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído de que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, a los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadla bien. Amén, mis amados hermanos. Esta es la carta que les enviaron a las iglesias, porque esa doctrina falsa ya se estaba propagando por todas las iglesias, y por eso ellos se pusieron de acuerdo, se reunieron y tenemos que parar esto, porque esto puede causar mal a la iglesia. Y por eso se reunieron, escribieron una carta y pues mandaron a que se redactara en todos lados. Amén, mis amados hermanos. Y por eso les dijo que se obtengáis de lo sacrificado. Y eso mismo era lo que pasaba en la iglesia de Gálatas, mis amados hermanos. Si ustedes llegan a leer y llegan a estudiar el libro de Gálatas, se van a dar cuenta que en Gálatas tenían ese problema, y ahí Pablo lo expone más ampliamente. Amén. Si tienen una oportunidad y en su casa, en su tiempo libre, léanse Gálatas para que este conocimiento más se les amplíe, porque ahí en Gálatas les da una buena exhortada y da unos muy buenos ejemplos. Los compara con Agar y con Sara, la sierva, y hace ver cómo la ley era esclavitud, y hace ver cómo la promesa es para libertad. Amén. Y nosotros somos libres en Cristo. Amén. Aquí nosotros ya no andamos en esclavitud de la ley. Por eso dicen, mis amados hermanos, que habiéndola leído se regocijaron por la consolación, porque había aflicción en eso, mis amados hermanos. Amén. De que quisieran ponerle cargas de que ni ellos mismos pueden llevar, y así va a haber muchos que te quieren poner cargas ni que ellos mismos pueden llevar. Pero dice aquí la palabra de Dios que se consolaron y confirmaron los hermanos con abundancia de palabras, y pasando allí algún tiempo fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros. Amén, mis amados hermanos. Y pues así estaba el asunto. Amén, mis amados hermanos.
Siempre van a querer venir fariseos, personas que saben la ley, pero que se han desviado de la verdadera doctrina, se han desviado de los verdaderos elementos de Dios, que solamente por fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros podemos ser salvos, y por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros somos transformados, es que nosotros somos cambiados, es que nosotros somos limpios. Solamente por eso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Si usted no tiene fe, pues lastimosamente no está agradando a Dios. Por eso, mis amados hermanos, pidámosle fe a nuestro Señor, que nos aumente nuestra fe en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, en medio de cualquier problema. La fe es lo único que nos va a ayudar para salir adelante. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios, amén. Hemos llegado al término de esta clase. Espero que haya sido de edificación para sus vidas, y que tomen lo bueno, desechen lo malo, y que entreguemos nuestro cuerpo vivo en sacrificio agradable para el Señor. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Gócense, mis amados hermanos. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración para dar por conclusión esta clase. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por estas hermosas palabras, Padre amado, que plasmaste en este libro tan hermoso que es la Biblia, que es tu palabra, amantísimo Padre. Gracias por las enseñanzas, y gracias, Padre amado, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por ese sacrificio en la cruz que nos hace aptos para poder estar en tu presencia, que nos limpia el corazón, que nos limpia el alma, que nos limpia todas nuestras heridas, amantísimo Padre. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, y que seas tú hablándoles, Padre amado, Señor, para que sean edificados y para que sean transformados y para que puedan dar fruto, y fruto en abundancia, amantísimo Padre. Yo te pido por cada uno de ellos para que los cuides y los guíes a tu verdad, amantísimo Padre. Y te doy las gracias por la oportunidad que me das de venir a predicar tu palabra, de venir a enseñar, amantísimo Padre. Yo te doy las gracias por todo, amantísimo Padre. Gracias, por la familia, por los hermanos, y por cada uno de los que vienen en camino, para que seas tú trayéndolos con bien, amantísimo Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, y la iglesia dice: amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están mis hermanos? Bendecidos. Bendecidos mis hermanos, ¿verdad? Por estar aquí.